Exacto, hay muchas dudas, es decir, y está todo en manos de los forenses. Los forenses han hecho un primer informe de forense, de autopsia, en el que han analizado las lesiones que presenta ella, también han analizado al agresor y ahora intentan reconstruir cómo pudo ser la agresión. Sí que es verdad que tienen muchas dudas. Yo he podido hablar con fuentes del instituto y sí que me han dicho que hay muchas dudas de cómo pudo ser, porque es verdad que lo que él dice que fue por defensa propia, porque ella le apuñaló primero en el vientre, podría casar también. Es decir, lo que están ahora analizando es cómo es las heridas incisas en el abdomen de él, si pueden ser, uno, se las ha hecho a sí mismo o si pudo habérselas hecho ella con el cuchillo. También es importante, lo comentaba nuestra compañera Silvia, el tema de las lesiones en las manos y en los brazos de la víctima. Sí que es verdad que en una refriega, es decir, supuestamente los dos cayeron al suelo, ahí el agresor le cogió el cuchillo y entonces es cuando a ella la apuñala. Sí que es verdad que también es lógico que cuando coge el agresor coge el cuchillo y le va a apuñalar, es normal que ella ponga las manos, porque en todos los crímenes en los que no son por sorpresa, sino que ahí hay una defensa, es decir, hay una reyerta entre ellos, entre comillas, una reyerta, una refriega. Las víctimas siempre tienen algún tipo de heridas en las manos. Yo recuerdo el último crimen machista que tuvimos en Zaragoza, que fue en el barrio también fue en Las Fuentes. En ese, una de las víctimas, bueno, casi le amputa el dedo cuando intentó ahí ponerse como escudo sus manos, que es al final lo que todos haríamos. Es decir, tenemos a alguien que nos viene a atacar con un cuchillo, pues ponemos lo que tenemos en ese momento cerca, y son nuestras manos. Lo que no sabemos, Luismi, es el origen de todo esto, cómo comenzó esa agresión, cuál fue el punto de partida, y lo que parece que se va descartando, o al menos no confirmando, es que se trate de un caso de violencia machista. Todavía no se puede decir nada. Ayer volvió a hablar la delegada del Gobierno de feminicidio y no se sabía si estábamos ante un caso de feminicidio social o feminicidio relacionado con la violencia de género. Sí, de momento no lo sabemos, no ha trascendido. No sé si aparece en el atestado policial que el grupo de homicidios tiene que remitir a lo largo del día de hoy al juzgado de instrucción número 5 de Zaragoza. No sabemos si ya la policía lo sabe o no. Es decir, hay que pensar que en estas cosas la policía guarda siempre mucha cautela y mucho silencio para evitar, bueno, según de qué detalles. Al final, aunque los periodistas queremos saber más y publicar lo antes posible todo, siempre hay un poco de elegancia entre la policía y el juez. No puede ser que el juez se entere por la prensa porque ha pasado una cosa. Entonces, no sabemos si en ese atestado estará la causa o no. Sí que es verdad que a mí me comentaban que está casi descartado ya que sea un crimen de violencia machista. Que recordamos que un crimen de violencia machista no es porque un hombre lo haga a una mujer, sino que es cuando, según la ley, cuando un hombre con un tipo de relación con la víctima, bien sea de pareja sentimental o expareja, acabe matándola. Otra cosa, se espera que a lo largo del día pase a disposición judicial. El supuesto agresor saldrá del hospital. Entendemos que sí que irá a declarar ante el juez, no irán al hospital. Y lo más probable, entendemos, es que vaya a prisión, que era donde tenía que haber estado antes. En la conducción de la mañana de los detenidos que mandan por la mañana al juzgado de guardia no está el agresor, es decir, el asesino. Él no está. Sí que es verdad que sorprendió el otro día que, pese a las lesiones que presentaba, él quiso declarar en sede hospitalaria, es decir, declaró a los policías tumbado en la camilla, en la cama del hospital. Entonces, o le dan el alta, o, como en otros casos, hay una comisión judicial que se traslada al hospital, y en esa comisión judicial, pues bueno, se le toma declaración, que previsiblemente repitan los mismos hechos que dijo en sede policial, es decir, que fue en defensa propia, que ella supuestamente estaba obsesionada con él y todo lo demás que ya hemos relatado estos días. Y ahí, pues la Fiscalía lo que hará será solicitar que el inmediato ingreso en prisión. Hay que pensar que lo más previsible es que ingrese en prisión por 3 razones. La primera, por la gravedad de los hechos, es decir, nos encontramos ante un asesinato. Otra cuestión es porque estaba fugado, es decir, tiene que cumplir la pena aún de los 21 años de prisión del anterior crimen en Madrid.
y sobre él pesa también un delito de quebrantamiento de condena, porque, claro, al no regresar al centro penitenciario, pues se le incrementa el delito. Y luego también, obviamente, siempre cuando cuando un juez decide si una persona entra en prisión o no entra en prisión, lo que busca es, por ejemplo, si hay peligro de que se destruyan pruebas o, por ejemplo, si hay un riesgo de fuga, y aquí el riesgo de fuga es evidente. Es decir, este señor no cumplió la condena de 21 años, por lo tanto, ante esa evidencia, lo más lógico es que sea ingresado en prisión. Acabamos de conocer ahora, Luis Miguel, la policía sí lo ha notificado, que el atestado se entregará a la autoridad judicial a la 1 del mediodía de este jueves. Vale, pues entonces si a la 1 se le entrega al juez, porque es juez el titular del juzgado de instrucción número 5, pues yo creo que será por la tarde cuando se le tome declaración al agresor, bien sea en el hospital o en el propio juzgado. Eso también muchas veces lo que hacen es que va un forense. El forense analiza si es viable o no el traslado de la persona, porque bueno, nos podemos imaginar que también hay personas que fingen su estado de salud. Entonces, el forense es el que mira la viabilidad o no de la toma de declaración, tanto en un sitio como en otro. Y bueno, pues ese atestado, que si ya dice la Policía Nacional que va a ser a la 1 de la tarde cuando lo tenga el juez en el despacho, generalmente en casos tan importantes como estos, es decir, hoy en día todo está digitalizado y todo se envía por una plataforma judicial que se llama Dexnet. Pero generalmente en estos casos lo que hace el grupo de homicidios es se traslada personalmente al despacho del juez y le explica el atestado que ellos han redactado, más que nada por si tiene algún tipo de dudas o hay algún tipo de error.